Buenas, cordial saludo. Mi nombre es Carlos Valletta y mi grupo está conformado por Natalia, Ina, Carol y Daniela. Hoy les venimos a hablar sobre el resumen. ¿Qué es un resumen? ¿Qué no es? ¿Para qué hacer un resumen? ¿Para qué sirve? ¿Por qué es importante? Tipos de resumen, su función, ventajas y desventajas con sus características. ¿Qué es el resumen? Un resumen escrito es un texto que transmite la información de otro texto de manera abreviada, o sea, más simple. Hacer un resumen es una técnica fundamental de estudio, exige lectura atenta y comprensiva para identificar la información más importante incluida en el libro o artículo que hay que estudiar. Ahora, a la hora de repasar cuando el tiempo apremia, el resumen permite sobrevalorar rápidamente la idea y conceptos fundamentales que podrán ser evaluados. El resumen también sirve para transmitir de forma breve y global los contenidos de un texto a alguien que necesita informarse en poco tiempo, que busca información específica en las primeras páginas de los periódicos. A veces suele pasar que ponen un resumen para poner al tanto la situación que están transmitiendo. ¿Qué no es un resumen? Un resumen no es un documento redactado en primera persona, no es un texto que incluya juicio o valor de crítica personal, no es un escrito que incluya información que no está contenida en el texto de donde estamos haciendo dicho resumen. No es un texto que incluya detalles que puedan desviarse del tema principal. Se debe enfocar mucho en la idea principal. Si no se enfoca en la idea principal, no es un resumen. Buenas, mi nombre es Carol Gutiérrez y vengo a exponer sobre la importancia del resumen, el por qué y para qué sirve hacer uno. La importancia del resumen. El resumen es importante porque nos puede ayudar a mejorar la lectura comprensiva y ser más ordenados al momento de presentar una lección o exponer un tema en particular. ¿Por qué hacer un resumen? Porque el resumen es el texto encargado de comunicar en forma rápida, clara y precisa el contenido básico de un texto, sin tener que recurrir al resto de la información. Por otro lado, podemos destacar que los textos con extensión corta son más fáciles de comprender que los textos de extensión larga, y el resumen nos sirve como herramienta. Un ejemplo de esto son los textos académicos que generalmente nos brindan a nosotros los estudiantes. Algunos de estos textos son de extensión larga y hacer un resumen nos resulta fundamental, ya que así podemos implementar estrategias que nos permitan sintetizar la información entregada por los docentes. ¿Para qué sirve hacer un resumen? El resumen sirve principalmente para abordar mayores cantidades de información en menores periodos de tiempo. También nos sirve para difundir, seleccionar y buscar información. También nos facilita el aprendizaje y nos ayuda a sintetizar la información suministrada por los docentes como guía académica. Un ejemplo de esto es que los estudiantes busquemos una técnica de estudio y que cojamos un resaltador y podemos subrayar las ideas principales de algún texto que nos manden a leer. También fortalece la comprensión lectora a partir de detectar las líneas principales. Uno coloca a trabajar el razonamiento, haciendo a un lado la necesidad de memorizar. El resumen requiere compactar las informaciones para que así no nos cansemos y al mismo tiempo nos podamos mantener atentos. Un resumen bien hecho puede producir una dinámica de impacto. Buenos días, mi nombre es Natalia Álvarez y les hablaré sobre tipos de resumen y el resumen paso a paso.
Existen diferentes tipos de resumen informativo, sintetiza y brinda una visión general a partir de los datos importantes de un documento. Por ejemplo, un artículo significa un resumen de prensa descriptivo, sintetiza de manera profunda la estructura del documento o de una obra literaria. Por ejemplo, puede mencionar las fuentes de información y la postura del autor. Investigación. Recopila información de diversas fuentes sobre un mismo tema. Unifica los conceptos tomando solo los aspectos principales y elabora una síntesis de materia de manera objetiva, citando las fuentes y evitando la autocrítica. Sinopsis. Resume de manera general una obra literaria o una audiovisual en particular. La palabra sinopsis significa visión en conjunto. Por ejemplo, la sinopsis de un libro expone en qué consiste la obra, sin develar el final de la historia. Reseña. Resume el contenido de una obra, pero desde la evaluación personal de quien la analiza. Por ejemplo, la reseña de una película, obra, composición musical, partido deportivo, entre otros, no es una síntesis, sino una crítica de opinión que puede ser positiva o negativa. Hay que tener en cuenta que una síntesis es un resumen de diferentes textos relacionados a un mismo tema o que pueden comparar por temas vinculados entre sí. La síntesis constituye una técnica de reducción textual que brinda la posibilidad de reunir los elementos esenciales de más de un texto para obtener un resumen con coherencia. Ventajas y desventajas de un resumen. Las ventajas. La primera, tener al alcance lo más importante de un tema. La segunda, es más fácil memorizar un determinado tema. La tercera, lograremos mayor concentración y enfoque al escribir las partes más importantes del tema. La cuarta, nos ayuda con las ideas que traeremos del texto. La quinta, comprendemos de mejor forma el texto resumido. Las desventajas. La primera, dejar de leer el texto por leer directamente el resumen. La segunda, mayor tiempo invertido a realizar el resumen. Hacer un resumen paso a paso. Hacer un resumen implica transformar un texto que llamaremos base en otro texto que reproduzca el cuerpo de ideas principales del primero en forma global y breve, dejando de lado las ideas accesorias. Para eliminar oraciones o párrafos del texto base hay que analizar qué es lo que puede ser suprimido y para eso hay que reconocer cuáles son las ideas principales y cuáles son las ideas secundarias, subordinadas a aquellas. Para hacer un resumen, en primer lugar, hay que realizar las siguientes operaciones en el texto base. Bueno, yo le vengo a hablarles sobre el objetivo y unas principales características del resumen. El objetivo de un resumen es disminuir un texto con las partes más importantes de aquello. Una de las principales características de un buen resumen debe ser el preciso, que debe asegurarse de que el resumen refleje el propósito y el contenido del manuscrito. El no evaluativo, que informe en vez de evaluar. El coherente y legible, que utilice un lenguaje preciso y conciso. Trata de que sea breve y haga que cada oración sea lo más informativa posible. Y por último sería que lleve un punto al final. Gracias.